los productos salgan con buena calidad. En instituciones de salud, uno no modela que el paciente esté seguro, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es obligatorio y punto. Ahí no hay discusión de que voy a ver qué nivel de seguridad puedo tomar. No, no, señor. Usted el nivel de seguridad que va a tomar es el máximo y punto. Entonces, ¿qué podría modelar uno? Uno podría modelar cómo ofrecer ese nivel de seguridad máximo al mínimo costo posible. Cómo ofrecer ese nivel de seguridad máximo haciendo una buena rotación del personal. Ese tipo de cosas sí se pueden modelar. ¿Sí me explico? Pero cuando a mí me dicen que haga un modelo que escoja el nivel de seguridad del paciente, digo, no, 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 no. Ese no se modela. Eso es de obligatorio cumplimiento. Entonces, posibles cursos de acción para escoger se refiere como el problema de las camisas que vimos ahorita, que uno debe ser posible escoger cuántas camisas de hombre producir y cuántas camisas de mujer producir. ¿Listo? Si yo no puedo tomar esa decisión, es otra clase de modelo o es otra situación que no se va a modelar con esto. Y el objetivo y las restricciones deben expresarse en términos de ecuaciones lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe haber productos entre variables, que no debe haber una variable dividiendo a otra, que no debe haber variables elevadas a exponentes al cuadrado o al cubo o a otros exponentes, ni raíces cuadradas, ni raíces de otros niveles en las ecuaciones. Deben ser básicamente polinomios lineales. ¿Listo? Cuando yo encuentre 3x1 más 4x2 menos 2x por 28 más no sé qué, pero no x1 por x2 o no x1 sobre x2, no x1 al cuadrado, no 1 sobre x, esas cosas no me van a funcionar. Y uno piensa a veces que eso es muy limitante, en cierta medida sí lo es, pero ustedes se van a aterrar de la cantidad de situaciones que se pueden modelar con ese tipo de relaciones lineales. Es bastante amplia. No quiere decir que los otros tipos de relaciones, los otros tipos de polinomios, los otros tipos de raíces no existan en problemas de la vida real. Simplemente quiere decir que las técnicas matemáticas de optimización o solución de esos tipos de problemas son otras, no se llaman programación lineal. Esto ustedes lo van a estudiar en el libro. Ahí en el material de estudio que les puse están los supuestos que se deben cumplir para poder hacer programación lineal. Simplemente quiero contarles rápidamente de qué se tratan esas 5 cosas. 1. Total certidumbre. Quiere decir que yo necesito conocer los datos de manera determinística. No me sirve que a mí me digan el precio de ese producto se distribuye sigue una distribución normal con una medida de 15 y una desviación estándar de 2.8. No. A mí me sirve que me digan el precio de ese producto es 15. ¿Listo? Yo entiendo, la vida real no siempre es así de definida, pero después de usar este tipo de modelos vamos a ver que hay técnicas que nos permiten explorar qué pasaría si el precio no resultara ser exactamente 15, sino que fuera 15 más 1 o 15 menos 1, qué efecto tendría sobre el problema. O sea que podemos tratarlo como un análisis de sensibilidad posterior a la solución. 2. Proporcionalidad. La proporcionalidad implica que si un carro me cuesta 10,000 pesos, 2 carros me cuestan 20,000 pesos y 3 carros me cuestan 30,000 pesos. Fíjense que allí parece estar como excluido el tema de los descuentos, porque a veces si uno compra en cantidades o lotes más grandes muchos productos, les sale más barato por unidad. Pero hay formas de manejar los descuentos. No sé si ustedes recuerdan que en el programa, en la sección de modelos con variables enteras y binarias, había un temita de descuentos. Tiene su técnica, tiene su misterio, pero se puede modelar. No es con variables continuas, sino con variables binarias y enteras. Tercer supuesto es la aditividad. Lo que quiere decir es que la función objetivo, por ejemplo, se construye sumando términos. ¿Listo? Entonces, y la aditividad está en el sentido más general de que la suma también incluye a la resta. Es decir, la aditividad quiere decir que una función objetivo puede ser de este tipo. Quiero maximizar la utilidad total de la empresa. Entonces yo digo, la utilidad es los ingresos por ventas del producto 1, los ingresos por ventas del producto 2, menos los costos de materia prima del producto 1, menos los costos de materia prima del producto 2. Entre otras veces se parece
a la función objetivo de las dos camisas. Entonces, fíjense que ahí simplemente estoy sumando distintos términos que hacen su aporte a la función objetivo. Divisibilidad se refiere a que la programación lineal está predicada, está construida sobre variables continuas, es decir, que una variable puede tomar un valor de 1, 1.1, 1.08, 1.92, 19.44, 487.58, 195.3125, lo que sea. ¿Listo? ¿Eso qué consecuencias tiene para nosotros? Por un lado, hay problemas que demandan que la respuesta sea un valor entero. Imagínense que yo estoy decidiendo cuántos contenedores voy a despachar de Colombia hasta la China. Yo necesito una respuesta en cantidades enteras de contenedores de producto, ¿cierto? De pronto no necesariamente una respuesta entera en toneladas. Las toneladas aguantan con fracciones sin mucho problema. Pero yo sí necesito saber si voy a mandar 4 contenedores o 5, porque a la hora de embarcarlos no me sirve pensar en 4.3 contenedores. Esa no es una respuesta válida. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo podemos hacer cuando ya involucremos variables enteras. Pero la variable entera y la variable binaria le introducen a esto una complejidad adicional que hace que no sea programación lineal pura, sino que es programación mixta. ¿Listo? De la programación lineal pura, básica, tradicional, no permite variables enteras, tienen que ser continuas. Y finalmente la no negatividad es una cosa muy que nos interesa mucho, muy práctica, porque realmente estas técnicas funcionan igualito si las variables son positivas, negativas, pueden tomar cualquier signo. Nada, la técnica matemática funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que como vamos a trabajar muchos problemas que tienen interés de aplicación, interés organizacional, interés empresarial, ahí sí es muy complicado manejar variables negativas. Ejemplo, ¿qué tal si el resultado del problema me dice que yo debo producir menos 5 camisas de hombre o menos 10? Fíjense que hay unas implicaciones muy extrañas allí, porque si producir una camisa de hombre consume tiempo, entonces producir menos una camisa de hombre me liberaría tiempo, me ampliaría el tiempo disponible de producción. Si producir una camisa de hombre consume una materia prima, entonces producir menos una camisa de hombre me devolvería materia prima. ¿Ya? Y eso, ¿eso dónde pasa o cuándo pasa? Eso no es parte de la experiencia real de las empresas, en particular el tiempo. El tiempo no hay forma de echarlo para atrás. Si una producción de algo consume un tiempo, yo luego digo, no, produzcamos menos 5, a mí no me va a aparecer tiempo gratis adicional para producir. Eso no tiene lógica, no hay forma. ¿Ya? Ni producir unidades negativas me va a devolver dinero gastado o me va a devolver materiales utilizados. Nada de eso va a pasar. Entonces, siempre vamos a suponer, y ojo que esto lo voy a decir aquí con mucho énfasis, en los modelos de programación lineal, ese estándar que uno pone que las variables son mayores o iguales que 0. Yo muchas veces ni lo pongo, porque para mí es un supuesto que pongo desde hoy. ¿Sí? Desde hoy debo suponer que todas las variables de un problema de programación lineal, de un modelo de programación lineal, son no negativas, o sea que son mayores o iguales que 0. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora metámonos ya en los elementos. Mire, esas 4 cosas que están allí numeraditas son los 4 elementos principales que debemos siempre identificar en nuestros modelos. Cuando vayamos avanzando, le agregamos a esto unos elementos adicionales, que son los conjuntos y los índices, pero esos son elementos nomencladores, son ordenadores que nos permiten funcionar dentro de estos 4. Para hacer los modelos, estas son las 4 cosas más importantes que yo necesito. Y de una forma medio intencional, medio de casualidad, medio curiosa, resultó que no están en el orden en el que uno los declara en la escritura de los modelos, pero sí están en el orden en el que yo pienso, yo creo, esto soy yo, que uno debe empezar a pensar en ellos cuando enfrenta una situación potencialmente modelable. Si se acuerdan, ahorita dijimos que una de las partes más difíciles de la modelación es decidir qué es lo que quiero hacer. Entonces, fíjense que una de las primeras partes de la discusión es resolver ese punto 1. Es poder decir
¿cuál es mi objetivo? ¿Para qué quiero hacer este modelo? ¿Qué quiero lograr o alcanzar a través de la preparación de este modelo y su solución? ¿Ya? Entonces, ese es muy importante porque al enfrentar una situación, sobre todo las situaciones reales, yo debo hacerme esa pregunta de primera. Y de segunda, la de las variables. Y ojo que en muchos problemas, por ejemplo, de estadística, cuando uno va a hacer regresiones y ese tipo de cosas, le dicen, no, es que las variables de entrada son tales y las variables de salida son tales. No. Acá, lo que en otras técnicas de modelación se llaman variables, aquí, esos datos externos que yo recojo, los llamaremos parámetros. Variables aquí en esta técnica de modelación solamente serán las incógnitas, las respuestas que yo estoy buscando, las decisiones que quiero tomar. Esas son mis variables. ¿Listo? Entonces, en el caso del ejemplo que estamos haciendo, pues las variables son la cantidad de camisas de hombre que voy a producir por semana y la cantidad de camisas de mujer que voy a producir por semana. Listo. Ahora, los parámetros son los datos del problema. Son datos que están dados, son externalidades a mí y yo no las puedo cambiar. ¿Listo? Yo no estoy haciendo una modelación para cambiar esos datos. En la vida real a veces los datos se pueden cambiar, sí, pero si yo cambio un dato, entonces ya el modelo es otro y lo tengo que actualizar. ¿Listo? Y finalmente las restricciones son las limitaciones que tengo en el camino. ¿Listo? Entonces, acá hay algunos detalles de cómo identificar las partes del modelo. Y aquí sí están ya como en el orden en el cual uno las escribe. Para identificar las variables nos podemos hacer preguntas tales como qué decisión necesitamos tomar, qué partes del sistema puedo controlar, qué cosas afectan las ganancias o las utilidades. Unos ejemplos allí. Cuántas toneladas de cada referencia producir, cuántas líneas diferentes debo ofrecer. Luego, identifico los datos del problema. Y va a ser muy, ¿cómo se dice? A veces uno no le da suficiente importancia a esta identificación de los datos, pero es que estos son los datos que yo voy a tener que salir a conseguir haciendo para muchachos a sol y a nieve, recogiendo datos, ¿cierto? O haciendo que los del área de sistemas me configuren unas consultas. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Cosas tales como los precios de la materia prima, los costos unitarios, la disponibilidad de los recursos, todo esto son datos del problema. La función objetivo. Esto es el para qué. ¿Para qué estoy haciendo el modelo? ¿Listo? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi propósito? Por eso se llama objetivo. Y un profesor, uno de mis mejores profesores del pregrado, nos dijo alguna vez algo que nunca se me olvidó y que me hace fácil la memoria. Y es que uno quiere. Perdón, les pego un poquito lo que hace esta sirena que me distrae mucho. Ya. Entonces, uno quiere maximizar los beneficios o minimizar los maleficios, decía él, pensando pues en que uno maximiza cosas buenas tales como ganancias, cubrimiento, participación del mercado, o uno quiere minimizar algo malo como los costos, porcentajes de defectuosos, desperdicios, contaminación, ese tipo de cosas. Característica, muchachos, uno solamente va a optimizar una cosa a la vez y en una sola dirección, es decir, en un mismo modelo no vamos a maximizar algo y minimizar otra cosa, ¿ya? Hay técnicas que tratan de hacer eso, pero no son programación lineal, son otro tipo de técnicas, otras cosas, ¿ya? Entonces vamos a tratar de maximizar una función objetivo o de minimizar una función objetivo. Y eso pues genera algunos, obviamente la dirección de la optimización genera cambios en el problema y cambios en la forma de atacarlo. Yo sugiero 3 pasos en la identificación de la función objetivo. Y aquí es donde viene lo que les decía, de que esta técnica o este tema de programación lineal tiene mucho de lenguaje. Una cosa muy importante es expresar el objetivo verbalmente. Miren, si ustedes no lo pueden explicar claramente, tampoco van a poder escribir ecuaciones. No hay forma. Ahí se queda uno atascado tratando de poner una X y una Y. Lo contrario también es cierto. Si uno puede explicarlo fácilmente en palabras, va a ser fácil construir un modelo y va a ser fácil escribir una ecuación. ¿Listo? Entonces, los 3 pasos que yo digo son expresar el objetivo verbalmente, luego, si es posible, descomponerlo en sus partes constituyentes, como sumas de componentes, restas, productos, tal.
y expresar estas partes en relación con las variables de decisión y los datos del problema. Entonces ahora con el tema de las dos camisas vemos cómo aplicamos esto. Para las restricciones, finalmente, son las limitaciones propias del problema que nos impiden decir que la variable vale 100 o 2000 o lo que sea, ¿ya? Cosas tales como limitaciones físicas, presupuestales, de tiempo, exigencias de la gerencia o de los clientes, relaciones entre las variables o restricciones lógicas tales como no negatividad o que sean valores enteros, tal. Mira un ejemplo de una relación entre las variables. ¿Qué pasa si yo estoy tratando de determinar en una empresa de muebles cuántas mesas debo producir y cuántas sillas debo producir? Y yo vendo comedores de 4 asientos y comedores de 6 asientos. Esos son mis productos. ¿Listo? ¿Ustedes creen que debe haber alguna restricción lógica que relacione la cantidad de mesas y de sillas que debo producir? Para vender comedores. Yo Pero creería, sería la cantidad de comedores, profe. ¿Cómo así? Explícame eso. Pues eso es lo que relacionaría la cantidad de mesas y sillas a producir, ¿no? Ok, por ahí va la cosa. ¿Quién más iba a hablar? ¿Alguien más estaba participando? Qué pena, Daniel. Daniel, creo que... Dale, Daniel, ¿qué te ocurre? no, realmente el profe respondía a la pregunta, decía que sí se puede hacer. Realmente pues hay procesos matemáticos en los que se maneja temas como la combinación, ¿sí? En el que pues un artículo se puede combinar con otros, por ejemplo, mesas, sillas, y sí dependería del número de comedores a vender. Vale. Entonces, si yo quiero saber cuántas sillas debo producir y cuántas mesas debo producir para sacar comedores completos, y ya sabemos que un comedor tiene 4 sillas y el otro tiene 6 sillas, ¿qué relación hay entre el total de mesas producidas y el total de sillas producidas? ¿Debe haber alguna relación? A mí me serviría, por ejemplo, producir 20 mesas y 0 sillas. Es una relación de 4-1 o de 6-1. Como mínimo de 4-1, ¿cierto? La cantidad de sillas que yo produzca debe ser como mínimo mayor o igual que 4 veces la cantidad de mesas. Si yo hago, por ejemplo, 20 mesas, ¿cierto? Y solamente hago 60 sillas, o sea, que hago el triple, pues yo no voy a vender comedores completos, me van a quedar algunos incompletos, ¿cierto? Realmente alcanzaría solo a vender 15 comedores completos y me quedan unas mesas ahí solitarias, ¿cierto? Acuérdense que tratamos de no generar desperdicio, entonces las mesas solitarias se me vuelven un problema y son generadores de desperdicio. Yo gasté todos los recursos de producción para poder hacerlas y ahora encima de todo me van a gastar un recurso adicional que ustedes los logísticos conocen y aprecian mucho. Voy a tener que bodegarlas, guardarlas, ponerles a eso montacargas, cuidarlas, seguros, control de clima, control de plagas, estanterías, no más, eso sale carísimo. Los logísticos saben, guardar vainas sale carísimo en general, ¿sí? Eso nos cuesta plata. Entonces, no tiene sentido hacer una cantidad de sillas que no sea suficiente para vender por lo menos comedores enteros. ¿Sí lo ven? Esa es una relación lógica entre variables. Listo. Venga, terminemos de mirar las diapositivas que están por aquí. ¿Ya? Exigencias de la gerencia de los clientes. Miren, yo hago un modelo. El modelo tiene dos variables, ¿cierto? Una variable es cantidad de cuadernos a producir y otra variable es la cantidad de blocks a producir, ¿sí? Y la diferencia está en el empastado y en el argollado que tienen y toda la cosa. Entonces resulta que me dice el modelo que debo producir 100 cuadernos y 0 blocks. Pero entonces aparece uno de los gerentes de la empresa que es nieto de los fundadores y me dice, ay, ¿cómo así que no vamos a producir blogs? No, necesitamos producir algunos blogs por lo menos 200 blogs. Es que el blog fue el producto con el cual mi biscatatara toporoabuelo fundó esta empresa. Entonces, por tradición, siempre hacemos por lo menos 100 blogcitos para conservar el productico vivo con el logo de la empresa y tal. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Pues se devuelve a la modelación y agrega una restricción que diga cantidad de blogs a producir mayor o igual que 100 y listo. ¿Sí lo ven? Esa es una exigencia de la gerencia. Entonces,
Todas esas cosas, yo no diría que en este caso voy a decir si son buenas o son malas. Simplemente digo que se pueden modelar. ¿Listo? Una exigencia de la gerencia, de los clientes, tal. Listo. Y de la misma forma que con la función objetivo, diría yo que la construcción de las restricciones se hace en 3 pasos. 1, expresar la limitación verbalmente. 2, descomponerla en sus partes constituyentes. Y 3, expresar estas partes en relación con las variables de decisión y los datos del problema. Y escribirlo pues en notación matemática para construir la restricción. Entonces, eso es lo que les quería mostrar sobre la parte formal de la terminología. Son 4 partes. Esto no tiene un mundo de partes móviles, tiene poquitas. Tiene variables, datos, variables, función objetivo y restricciones, ¿ya? Y muchas veces se las voy a decir en ese orden, porque cuando vayamos a AMPOL, en AMPOL se ponen en ese orden. Variables, datos, función objetivo y restricciones, así, ¿listo?